El nombre de Beuseba le había hecho pensar en el nombre de otra localidad de esa región, Beuseby, que lleva, unido a este mediante un guión, otro nombre, el de Broté. Lo había visto a menudo en los mapas, pero por primera vez caía en la cuenta de que era el mismo de su amigo, Monsieur de Broté, de quien la carta anónima decía que había sido amante de Odette. Después de todo, en el caso de Monsieur de Broté, la acusación no era inverosímil, pero en lo referente a Madame Verdurin no había la menor posibilidad. Del hecho de que Odette mintiera algunas veces no podía llegarse a la conclusión de que nunca decía la verdad. Y en esas palabras cambiadas con Madame Verdurin y que ella misma le había referido a Swann, este había reconocido esas bromas inútiles y peligrosas que, por inexperiencia de la vida e ignorancia del vicio, gastan las mujeres, que así dejan al desnudo su inocencia y que, como por ejemplo Odette, están más lejos que ninguna otra de sentir un afecto apasionado por otra mujer, mientras que, por el contrario, la indignación con que había rechazado las sospechas que involuntariamente su relato había suscitado en Swann, por un instante cuadraba con cuanto él sabía de los gustos y del temperamento de su querida. Pero en este instante, por una de esas inspiraciones de celoso, análogas a las que aporta al poeta o al sabio, que aún solo tiene una rima o una observación, la idea o la ley de la que sacarán toda su fuerza, Swann recordó por primera vez una frase que Odette le había dicho hacía ya 2 años. Oh, en este momento para Madame Verdurin solo existo yo. Dice que soy un encanto, me besa, quiere que salga de compras con ella, desea que la trate de tú. Lejos de ver entonces en esa frase relación alguna con las absurdas palabras destinadas a simular el vicio que Odette le había contado, Swann las había cogido como prueba de una calurosa amistad. Y ahora el recuerdo de aquella ternura de Madame Verdurin venía a unirse bruscamente al recuerdo de su conversación de mal gusto. Ya no podía separarlos mentalmente, y los vio unidos también en la realidad, donde el cariño prestaba algo de seriedad y de importancia a aquellas bromas que, en cambio, le hacían perder parte de su inocencia. Fue a casa de Odette, se sentó lejos de ella, no se atrevía a besarla, por no saber si en ella, si en él, un beso iba a despertar el cariño o la cólera. Callaba, miraba morir su amor. De pronto tomó una resolución. Odette, querida, le dijo, ya sé que soy odioso, pero tengo que preguntarte algunas cosas. ¿Recuerdas la idea que se me ocurrió a propósito de ti y de Madame Verdurin? Dime si era verdad, con ella o con otra. Odette sacudió la cabeza frunciendo la boca, gesto que a menudo utilizan las personas para responder que no irán, que eso les aburre. Cuando alguien les ha preguntado ¿quieres ver pasar la cabalgata? ¿Asistirá usted a la revista? Pero ese movimiento de cabeza, asociado por regla general a un suceso futuro, insinúa precisamente cierta incertidumbre en la negación de un suceso pasado. Además evoca simples razones de conveniencia personal antes que reprobación o que imposibilidad moral. Viendo Godet le hacía así la señal de que era falso, Sua comprendió que tal vez fuese cierto. Ya te lo he dicho, lo sabes de sobra, añadió ella con aire irritado e infeliz. Sí, lo sé, pero ¿estás segura? No me digas lo sabes de sobra. Dime, nunca he hecho ese tipo de cosas con ninguna mujer. Ella repitió como una lección en tono irónico y como si quisiera librarse de él. Nunca he hecho ese tipo de cosas con ninguna mujer. Pues júramelo por tu medalla de Nuestra Señora de Laget. Swann sabía que Odette no juraría en falso por aquella medalla. Oh, cómo me atormentas, exclamó, escabulléndose con ese arranque al aprieto de la pregunta. Pero, ¿has acabado ya? ¿Qué te pasa hoy? ¿Has decidido que tengo que detestarte y aborrecerte? Mira, quería volver a estar bien contigo como antes, y así me lo agradeces. Pero, sin soltar la presa, como un cirujano que espera el final de un espasmo que su intervención interrumpe, pero que no le hace renunciar a ella. Estás muy equivocada si te figuras que voy a guardarte rencor por eso, Odette, le dijo con delicadeza persuasiva y engañosa. Nunca te hablo de lo que sé, y siempre sé mucho más de lo que digo. Pero solo tú puedes endulzar con tu confesión lo que me hace odiarte cuando han sido otros quienes me lo han denunciado. Mi rabia contra ti no se debe a tus actos, te los perdono todo porque te amo, sino a tu falsía, a esa falsía absurda que te hace seguir negando cosas que ya sé. Pero, ¿cómo quieres que pueda seguir amándote cuando veo que sostienes y me juras una cosa que sé falsa?
Odette, no prolongues más este momento, que es una tortura para ambos. Si tú quieres, todo habrá terminado en un segundo. Serás libre para siempre. Dime por tu medalla si has hecho o no has hecho alguna vez estas cosas. Y yo qué sé, exclamó ella con rabia. Quizás hace mucho tiempo, sin darme cuenta de lo que hacía. Quizás 2 o 3 veces. Swann había previsto todas las posibilidades, pero la realidad es algo que no guarda ninguna relación con las posibilidades, no más que una puñalada que recibimos con los leves movimientos de las nubes sobre nuestra cabeza, porque aquellas palabras, 2 o 3 veces, grabaron en vivo una especie de cruz en su corazón. Cosa extraña que esas palabras, 2 o 3 veces, nada más que unas palabras pronunciadas al aire, a distancia, pudiesen desgarrar de aquella forma el corazón como si realmente lo tocase, pudieran intoxicarlo como un veneno que se ha ingerido. Swann pensó involuntariamente en aquella frase que había oído en casa de Madame de Saint-Aubert: es lo más fuerte que he visto desde los veladores giratorios. El sufrimiento que sentía no se parecía nada de lo que se había figurado, no solo porque en sus horas de mayor desconfianza rara vez su imaginación había ido tan lejos en el mal, sino porque hasta cuando la imaginaba, la cosa seguía siendo vaga, incierta, privada del horror particular que se había desprendido de las palabras quizá 2 o 3 veces, desprovista de esa crueldad específica tan diferente de cuanto había conocido, como una enfermedad que se padece por primera vez, y sin embargo no amaba menos a aquella Odette de la que procedía todo aquel dolor. Al contrario, la necesitaba más, como si a medida que crecía el sufrimiento, creciese al mismo tiempo el valor del calmante, el contraveneno que sólo aquella mujer poseía. Quería dedicarle más cuidados, como una enfermedad cuando de pronto descubrimos que se agrava. Quería que la cosa horrible que le había confesado haber hecho 2 o 3 veces no volviera a repetirse. Por eso tenía que velar por Odette. Suele decirse que denunciando a un amigo los defectos de su amante, solo se consigue unirlo más a ella, porque no le prestas crédito, pero lo une mucho más si se los presta. Mas, ¿cómo protegerla?, se decía Swann. Quizás pudiese preservarla de una mujer concreta, pero había cientos de mujeres, y comprendió la locura que la había dominado cuando la noche en que no había encontrado a Odette en casa de los Verduri había empezado a desear la posesión, siempre imposible, de un ser distinto. Por suerte para Swann, bajo los nuevos sufrimientos que acababan de irrumpir en su alma como hordas de invasores, existía un fondo natural más antiguo, más suave y silenciosamente laborioso, como las células de un órgano herido que enseguida se ponen a trabajar para rehacer los tejidos lesionados, como los músculos de un miembro paralizado que tienden a recobrar sus propios movimientos. Aquellos habitantes más antiguos, más autóctonos de su alma, emplearon por un instante todas las fuerzas de Swann en ese trabajo oscuramente reparador que produce la ilusión del reposo a un convaleciente, a un operado. En esta ocasión, al contrario de lo que solía ocurrir, no fue el cerebro de Swann, sino más bien en su corazón donde se produjo aquel alivio por agotamiento. Mas todas las cosas de la vida que han existido una vez tienden a volver a crearse, y como un animal agonizante al que de nuevo agobia el sobresalto de una convulsión que parecía acabada, sobre el corazón momentáneamente salvado de Swann, el mismo sufrimiento volvió por sí mismo a trazar la misma cruz. Recordó aquellas noches de luna llena en que, echado en su victoria, que lo llevaban a la calle La Perouse, cultivaba voluptuosamente dentro de sí las emociones del hombre enamorado, sin saber el fruto envenenado que necesariamente habían de producir. Mas todas estas ideas solo duraron el espacio de un segundo, el tiempo de llevarse la mano al corazón. Recobró el aliento y consiguió sonreír para disimular su tortura. Acto seguido volvía a replantearse las preguntas, porque a sus celos, después de haberse tomado un trabajo que ningún enemigo hubiese afrontado para lograr asestarle aquel golpe y hacerle conocer el dolor más cruel que nunca hasta ese momento había llegado a sentir, a sus celos no le parecía que hubiese sufrido suficiente, y trataban de hacerle recibir una herida más profunda todavía.
como una divinidad perversa, a Swann le inspiraban los celos y lo empujaban a su ruina. No fue culpa suya, sino solo de Odette, si en un primer momento el suplicio no se agravó. Querida, le dijo, se acabó. ¿Era con una persona que conozco? Te juro que no. ¿Quién? Te juro que no. Pienso además que he exagerado, que nunca he llegado hasta ese punto. Swann sonrió y continuó. ¿Qué quieres que te diga? No tiene importancia, pero es una lástima que no puedas decirme el nombre. Si pudiese imaginarme a la persona, no volvería a pensar en ello. Lo digo por ti, porque así no volvería a molestarte. Tranquiliza tanto imaginarse las cosas. Lo terrible es lo que uno no puede figurarse. Pero ya has sido muy amable, no quiero cansarte. Te agradezco de todo corazón todo el bien que me has hecho. Se acabó. Solo una cosa más. ¿Hace cuánto tiempo? Pero Charles, ¿no ve que estás matándome? ¿Que es una cosa viejísima? No había vuelto a pensar en ello. Se diría que pretendes meterme esas ideas en la cabeza a toda costa. Sí que adelantarías mucho, dijo ella con una estupidez inocente y voluntaria perfidia. Oh, solo quería saber si ocurrió después de conocerte. ¿No habría sido lo más lógico que ocurriese aquí mismo? ¿No puedes indicarme una noche concreta para ver si consigo recordar qué hacía yo esa noche? Como comprenderá, no es posible que no recuerdes con quién. Odette, amor mío. Pero si no lo sé, creo que fue en el Bois, una noche que viniste a buscarnos a la isla. Habías cenado en casa de la princesa de Slames, dijo Odette, feliz por suministrar un detalle concreto que atestiguaba su veracidad. En una mesa vecina había una mujer a la que no había visto hacía mucho. Me dijo, acompáñame detrás de esa pequeña roca para ver el efecto del claro de luna en el agua. Lo primero que hice fue bostezar y le contesté, no, estoy cansada y me encuentro a gusto aquí. Ella me aseguró que nunca había visto un claro de luna como aquel. Yo le dije, ¿cuánto cuento? Sabía de sobra a dónde quería ir a parar. Odette lo contaba casi riendo, bien porque le pareciese completamente natural, bien porque creyese atenuar así su importancia, o quizá para no parecer humillada. Al ver la cara de Swann cambió de tono. Eres un miserable, te diviertes torturándome, haciéndome decir las mentiras que te digo solo para que me dejes en paz. Este segundo golpe asestado a Swann era más atroz todavía que el primero. Nunca había supuesto que fuese algo tan reciente, oculto a sus ojos, incapaces de descubrirla. No en un pasado que no había conocido, sino en noches que recordaba muy bien, que había vivido con Odette, que había creído conocer a la perfección y que ahora, retrospectivamente, adquirían un no sé qué de turbio, de atroz. De repente en medio de ellos se abría aquel abismo terrible, aquel momento en la isla del Bois. Sin ser inteligente, Odette poseía el encanto de la naturalidad. Había representado aquella escena con tanta sencillez que Swann, anhelante, lo veía todo. El bostezo de Odette, la pequeña roca. La oía contestar alegremente por desgracia. ¿Cuánto cuento? Intuía que aquella noche no le diría nada más, que no era de esperar ninguna revelación nueva en ese momento. Le dijo, pobrecita mía, perdóname, me doy cuenta de que te hago sufrir, se acabó, ya no pienso en ello. Mas Odette vio que sus ojos seguían clavados en las cosas que no sabía, y en aquel pasado de su amor, monótono y dulce en su memoria, porque era vago y que aquel minuto en la isla de Bois, al claro de luna, después de la cena en la casa de la princesa de Slames, laceraba ahora como una herida. Pero estaba Swann tan acostumbrado a encontrar interesante la vida, a admirar los curiosos descubrimientos que pueden hacerse en ella, que aun sufriendo hasta el punto de creer que no podía soportar por mucho tiempo un dolor semejante, se decía, la vida es realmente asombrosa y nos reserva estupendas sorpresas. En resumen, el vicio es mucho más extendido de lo que la gente cree. Ella hay una mujer en la que yo confiaba, de aspecto tan sencillo, tan honesto siempre, y aunque un poquito ligera, parecía completamente normal y sana en sus inclinaciones. A raíz de una denuncia inverosímil la interrogo, y lo poco que me confiesa revela mucho más de lo que hubiese podido sospecharse. Pero no podía limitarse a esas observaciones desinteresadas. Trataba de apreciar exactamente el alcance de lo que le había contado, para saber si debía llegar a la conclusión de que había hecho muchas veces aquellas cosas,
de que se renovarían. Se repetían las palabras de Odette. Sabía de sobra dónde quería ir a parar, 2 o 3 veces. ¿Cuánto tiempo? Pero reaparecían derramadas en la memoria de Swann. Cada una tenía, pero reaparecían, pero no reaparecían derramadas en la memoria de Swann. Cada una tenía un puñal y las estaba un nuevo golpe. Durante mucho tiempo, como un enfermo que no puede por menos que de intentar repetir a cada instante el movimiento que el dolor provoca, se decía una y otra vez estas palabras. Me encuentro a gusto aquí. ¿Cuánto cuento? Pero el sufrimiento era tan fuerte que se había obligado a detenerse. Lo maravillaba que actos que siempre había juzgado con tanta ligereza y tan alegremente le pareciesen ahora tan graves como una enfermedad de la que se puede morir. Conocía desde luego muchas mujeres a las que hubiese podido pedir que vigilaran a Odette, pero ¿cómo esperar que asumirían su nuevo punto de vista y no habrían de atenerse al que durante tanto tiempo había sido el suyo, el que siempre había guiado su vida voluptuosa, que no le dirían riéndose, maldito celoso que quiere privar de un placer a los demás? ¿Por qué trampilla abierta de repente a sus pies él, que en el pasado de su amor por Odette solo había sacado delicados placeres, había sido precipitado bruscamente a este nuevo círculo infernal donde no vislumbraba ninguna vía de salida? Pobre Odette, no le guardaba rencor, solo era culpable a medias. No decía que fue su propia madre quien la había entregado casi de niña en Niza a un rico inglés, y qué dolorosa verdad adquirida por él adquirían para él aquellas líneas del Journal d'un Poète de Alfred de Vigny, que tiempo atrás había leído con indiferencia. Cuando nos enamoramos de una mujer, deberíamos decirnos qué gente la rodea, cuál ha sido su vida, ahí descansa toda la felicidad de la existencia. A Swann lo maravillaba que simples frases deletreadas por su pensamiento, como «¿cuánto tiempo?», sabía de sobra a dónde quería ir a parar, pudiesen hacerle tanto daño, mas se daba cuenta de que lo que creía simples frases no eran sino piezas de la armadura entre las que resistía y podía serle restituido el dolor que ya había sentido durante el relato de Odette, porque era desde luego ese mismo dolor el que de nuevo experimentaba. Poco importaba que ahora supiese, y poco había de importar que con el tiempo olvidara un poco y perdonase. En el momento de repetirse aquellas palabras, el antiguo dolor lo devolvía al estado en que se hallaba antes de que Odette hablara, ignorante de todo, confiado, para que la confesión de Odette pudiese herirle. Sus crueles celos volvían a colocarlo en la posición de quien aún no sabe nada, y al cabo de unos meses aquella vieja historia seguía alterándole como una revelación. Admiraba la terrible fuerza recreadora de su memoria. Solo del debilitamiento de esa matriz, cuya fecundidad disminuye con los años, podía esperar un alivio a su tortura, pero cuando parecía algo menguado el poder para hacerle sufrir, tenía una de esas frases pronunciadas por Odette, una de aquellas en las que menos había reparado hasta entonces la mente de Swann. Una frase casi nueva venía a revelar a las otras y lo golpeaba con un vigor intacto. El recuerdo de la noche que había cenado en casa de la princesa de Slaumes, resultaba doloroso, pero solo era el centro de su mal que irradiaba confusamente a su alrededor durante todos los días siguientes, y fuera cual fuese el punto de Odette que quisiese tocar en sus recuerdos, era la estación entera durante las que tantas veces iba a cenar los Verdurin a la isla de Oise la que le hacía daño, tanto que poco a poco la curiosidad que en él excitaba los celos fue neutralizada por el miedo a los nuevos tormentos que se infligirían en caso de satisfacerla. Se daba cuenta de que todo el periodo de la vida de Odette, transcurrido antes de conocerla, periodo que nunca había tratado de imaginar, no era la extensión abstracta vagamente vislumbrada, sino un compuesto de años determinados, lleno de incidentes concretos, pero temía que, al conocerlos,
aquel pasado incoloro, fluido y soportable, había adquirido un cuerpo tangible e inmundo, un rostro individual y diabólico, y seguía sin querer imaginárselo, no por pereza mental, sino por miedo a sufrir. Esperaba que un día acabaría por poder oír el nombre de la isla del Bois o de la princesa de Slaums sin sentir el antiguo desgarro, y le parecía imprudente provocar a Odette para que le pronunciase nuevas palabras, el nombre de lugares, de circunstancias diferentes que, apenas calmado su mal, lo harían renacer bajo otra forma. Pero muchas veces las cosas que no conocía, que ahora temía conocer, era la misma Odette quien se las revelaba espontáneamente y sin darse cuenta. De hecho, la distancia que el vicio ponía entre la vida real de Odette y la vida relativamente inocente que Swann había creído, y que a menudo seguía creyendo que llevaba a su amante, de esa distancia la propia Odette desconocía la extensión. Un ser vicioso que siempre aparenta la misma virtud ante personas a las que quiere ocultar sus vicios, no tiene medio alguno de controlar hasta qué punto estos últimos, cuyo crecimiento continuo le resulta insensible a él mismo, le arrastran lentamente lejos de los modos normales de vivir, cohabitando dentro de la mente de Odette con el recuerdo de las acciones que ocultaba Swann. Otras iban recibiendo poco a poco su reflejo, resultaban contagiadas sin que ella acertase a ver nada extraño, sin que desentonasen en el particular ambiente en el que las hacía vivir dentro de sí misma. Pero si se las contaba Swann, éste se asustaba por la revelación del ambiente que dejaban traslucir. Un día intentaba preguntarle, sin herirla, si alguna vez había estado en una casa de algún alcahueta. Al decir verdad, estaba convencido de que no. La lectura de la carta anónima había inducido aquella suposición en su cerebro, pero de una forma mecánica, aunque no le había prestado el menor crédito. De hecho, había quedado ahí, y Swann, para librarse de la presencia puramente material, pero sin embargo molesta de la sospecha, anhelaba que Odette la extirpase. Y no es que no me persigan para eso, añadió, revelando en su sonrisa cierta satisfacción vanidosa, sin ocurrírsele que no podía parecer legítima a Swann. Hay una, incluso, que ayer estuvo esperándome más de 2 horas. Me ofrecía lo que yo quisiera. Al parecer hay un embajador que le ha dicho: me mato si no me la trae. Le dijeron que no estaba en casa, pero al final yo misma tuve que salir y hablar con ella para que se fuese. Me habría gustado que vieses cómo la traté. La doncella, que me oía desde la habitación de al lado, me ha dicho que le gritaba hasta desgañitarme. Pero si ya le he dicho que no quiero, y una idea así no me gusta. Creo que soy totalmente libre de hacer lo que me dé la gana, digo yo. Si necesitase dinero, lo comprendo. El portero tiene orden de no dejarla pasar. Le dirá que estoy en el campo. Me habría gustado que estuvieses escondido en alguna parte. Creo que habrías quedado satisfecho, querido. Ya ves, después de todo, tu pequeña Odette tiene algo bueno, aunque algunos la encuentren tan detestable. Además, sus confesiones mismas, cuando se las hacía, de faltas que suponía descubiertas por Swann, servían a éste sobre todo como punto de partida de nuevas dudas que no ponían término a las antiguas, porque aquellas nunca guardaban exacta proporción con esta. Pero por más que Odette eliminase de la confesión todo lo esencial, en lo accesorio seguía quedando algo que Swann nunca había imaginado, que la abrumaba con su novedad e iban a permitirle modificar los términos del problema de sus celos. Y esas confesiones ya no podía olvidarlas. Su alma las acarreaba, las rechazaba, las acunaba como a cadáveres, y se envenenaba con ellas. En una ocasión, Odette le habló de una visita que Forcheville le había hecho el día de la fiesta París-Murcia. «¿Pero ya le conocías?» «Sí, es verdad», dijo él, corrigiéndose para no parecer que lo ignoraba. Y de repente se echó a temblar pensando que el día de aquella fiesta París-Murcia, el mismo en que había recibido una carta suya muy celosamente conservada, ella tal vez almorzaba con Forcheville en la Maison d'Or. Odette le juró que no. Sin embargo, la Maison d'Or me recuerda no sé qué, que luego supe que no era verdad, dijo para asustarla.
Sí, que no estaba allí la noche que tú me buscabas en Prévost, y que yo te dije que acababa de salir de la Maison d'Or, le replicó, creyendo por su expresión que Swann lo sabía, con una decisión donde, mucho más que cinismo, había timidez, miedo a contrariar a Swann, y que por amor propio quería ocultarle, además de su intención de demostrarle que era capaz de ser sincera. Por eso, la precisión y el vigor con que asestó el golpe era de verdugo, y estaban exentos de crueldad, porque Odette no era consciente del daño que le hacía, hasta se echó a reír, aunque en realidad tal vez fuese para no parecer humillada, confusa. Es cierto, no estuve en la Maison d'Or, salía de casa de Forcheville, había estado realmente en Prévost, eso sí que no era mentira. Él me había encontrado allí y me había pedido que subiese a ver sus grabados, pero había llegado no sé quién a verle. Yo te dije que venía de la Maison d'Or por miedo a que te enfadases. Ya ve, lo hice con mi mejor intención. Pongamos que cometí un error. Por lo menos te lo digo francamente. ¿Qué interés tendría en no decirte también que almorcé con él el día de la fiesta París-Murcia, si fuese cierto? Sobre todo porque entonces nosotros dos apenas nos conocíamos, ¿verdad, querido? Swann le sonrió con la repentina cobardía del ser extenuado en el que le habían convertido aquellas palabras abrumadoras.